Tío. ¿Por qué investigaciones con V y no con B larga? Tío, ¿cuántas tazas de café toma el profesor Girafales? Tío, ¿por qué le decían chusma a la vecindad? Tío, ¿por qué le decían a doña Florinda doña y no señora? Dígame, tío. Deja de preguntar, huevonas, vete para allá, hombre. Ah, no se puede con usted. Hola, espero que se encuentren muy bien todos, tantos compañeros como maestro. Mi nombre es Juan Manuel Medina Cárdenas y en el día de hoy abordaremos cómo investigar con brújula clara. Debo admitir que es un bonito título, muy bonito. Pero bien, exactamente, ¿qué es investigar? ¿Cómo investigar y para qué investigar? Eso es lo que nos convoca hoy, porque antes de involucrarnos en propuestas investigativas debemos conocer la ciencia que la sustenta, ya que de una base podremos interpretar mejor nuestra realidad. Como bien lo dije al principio, definamos de una vez qué es la investigación. Aunque la idea general dentro del imaginario colectivo suele asociarse con personas con goberninas que intentan resolver un crimen. Pero no es tanto así. Una investigación no necesariamente tiene que tener relación con el pueblo, sino que se entiende por sí misma como un conjunto de actividades humanas de carácter sistemático y metodológico, destinadas a la obtención de nuevos saberes y conocimientos o a su aplicación en la resolución de problemas concretos o interrogantes existenciales. Eso en términos enciclopédicos. En el campo social, en cambio, se asume un proceso que busca dar respuestas a problemas de conocimiento, los cuales pueden surgir tanto la actitud reflexiva como crítica de los sujetos de las situaciones concretas que se presentan en la realidad social, en relación con las praxis o las teorías existentes. Además, la investigación puede surgir de intereses individuales, colectivos, profesionales o institucionales con el fin de responder a necesidades que en realidad no pertenecen al ser humano. Es presente como problemática. Por lo tanto, es más que adecuado considerar la investigación como un proceso de construcción, renovación, adaptación, validación del conocimiento, el cual particularmente en el campo de las ciencias sociales debe responder a las características del contexto económico, social, político y cultural de las comunidades en las que se desarrolla. Como bien lo mencionó una vez Mao, la investigación se asemeja a los largos meses de gestación y a la solución del problema. El día de nacimiento, investigar un problema es resolverlo. Ahora sí, pese a la analogía del concepto, esto es tan solo la punta del proceso que representa una investigación. Porque ¿cómo saber lo que si busco es o no es una investigación? Para responder a esa pregunta es necesario reconocer particularmente contextos académicos e institucionales. Toda investigación se orienta por una serie de criterios que permiten darle forma y sentido. En primer lugar, con el solo hecho de plantearnos esa inquietud, podemos mencionar las siguientes características que permiten estructurar una investigación en estos contextos, los cuales aparecen en pantalla. Sin estas características, antes de su desarrollo, lo que podría ocurrir es que la investigación pierda dirección, se fragmente en esfuerzos desarticulados o no logre generar un aporte significativo ni al conocimiento ni al contexto en que se escribe, quedando reducido a un ejercicio sin articulación ni proyección clara. Teniendo en cuenta lo anterior, entonces el siguiente paso es elegir el enfoque, que de manera breve se refiere a la naturaleza del estudio, la cual puede clasificarse como cuantitativa, cualitativa o mixta, y que abarca el proceso investigativo en todas sus etapas, desde la definición del tema y el planteamiento del problema de investigación hasta el desarrollo de la perspectiva teórica. La definición de las estrategias metodológicas y la recolección, análisis e interpretación de los datos, según Bernard, el enfoque cualitativo se concentra en aspectos subjetivos por la explicación de los fenómenos de interés, mientras que el enfoque cuantitativo emplea datos numéricos para la corroboración de las hipótesis planteadas, aunque con frecuencia la atención se concentra en la metodología y en el denominado marco metodológico. La definición del enfoque de investigación debe asumirse de forma integral, comprendiendo que también responde a criterios epistemológicos, es decir, a perspectivas más amplias sobre la labor científica y sobre cómo se consigue el proceso investigativo.
En ese sentido, a partir del enfoque es posible determinar el tipo de realidad que se estudia, la metodologización, la lógica del proceso investigativo y el tipo de datos que se recolecta para facilitar su comprensión. Planteemos el siguiente ejemplo, con una investigación aún de manera preliminar. El síndrome de Doña Florinda. Sí, esa señora que mantenía golpeando a Ramón y que además veía a los demás como chusma, creyendo de por supuesto de clase alta y parte de una élite a la que realmente no pertenece. De una u otra manera, José Ignacio Vázquez, docente de la carrera de Psicología de la Universidad Fran Tamayo, Unifran, lo explica de la siguiente forma. Las personas que tienen este síndrome creen de ser de una clase superior a la que no pertenece. Entonces suelen odiar a los especial a sus pares, es decir, a sus vecinos o a la gente de su misma clase social. Suelen presentar características psicológicas asociadas al egocentrismo, pretenden ser superiores a otros y buscan la admiración de los demás. Ahí ya tenemos un tema de interés. Sin embargo, surge una pregunta clave. En el contexto en que me encuentro, esa problemática está presente. Es en ese punto donde entra un paradigma, entendido como un conjunto de suposiciones interrelacionadas que brinda un marco filosófico para la interpretación de la realidad social, como estructura conceptual fundamentada en creencias y supuestos, tanto teóricos como metodológicos. El paradigma orienta al investigador en su forma de comprender la realidad. Teniendo en cuenta que dentro de los paradigmas se encuentra el constructivista, según el cual el conocimiento es construido mediante la interpretación que realiza la mente de la información externa, en cambio el positivista estipula que el conocimiento proviene de todo aquello que es perceptible mediante la observación. Por ende, a través de este modelo se busca controlar la subjetividad. Además, se encuentra el estructuralista, que busca la identificación de estructuras que conforman un objeto de estudio. Es decir, este modelo afirma que en todo sistema sociocultural existen formas de organización o estructuras que condicionan lo que ocurre en dicho sistema. En este caso, utilizaremos el paradigma pragmático, en la medida en que permite articular distintas formas de aprobación del fenómeno estudiado, integrando tanto la medición de variables como la comprensión de los significados sociales, asociando a este comportamiento de una manera que no se limite a una única forma de construir la realidad, sino que se posibilite abordar el problema de investigación desde una perspectiva más amplia, ajustando los métodos y técnicas en función de las necesidades del estudio. Visto de este modo, si me ubico en Sevilla, Valle del Cauca, con una población estimada entre 43.000 y 44.000 habitantes para 2024-2025, de las cuales 32.000 son mayores de 18 años, o sea, 74%, estos datos no llegan a ser tan casuales. ¿Por qué? Porque me permite identificar la población de estudio que a partir de ahí pueda preguntarse preguntas como ¿sabe usted qué es el síndrome de Florinda? ¿Considera ser identificado comportamientos asociados al pueblo? ¿O ha experimentado situaciones relacionadas con este tipo de actitudes? Entonces ya podré configurar un enfoque cuantitativo en la medida que se busca medir la presencia de fenómenos a través de datos estructurados y porcentuales. Ahora bien, al aplicar instrumentos como encuestas o estadísticas estructuradas, supongamos que se tiene, por ejemplo, que los casos asociados a este fenómeno se presentan como mayor frecuencia en el transporte público. Esto me permite identificar tendencias y concentraciones del problema. Sin embargo, no explica por qué ocurre en ese espacio específico. Surgen entonces nuevas preguntas. Es decir, ¿por qué está en ese espacio? ¿Por qué hay ahí por medio? ¿Por qué las bucetas? ¿Todos los individuos que comparten ese espacio reproducen las mismas conductas? ¿O existen formas de diferenciarlos, incluso dentro de un entorno aparentemente homogéneo? Aquí ya se da un paso a un enfoque cualitativo, ya que se busca comprender los significados, percepciones y dinámicas sociales que subyacen a ese comportamiento. Así, en este caso puede observarse cómo a partir de un mismo tema es posible articular distintos enfoques. Por un lado, el enfoque cuantitativo permite estudiar el fenómeno como una realidad observable y medible, identificando su frecuencia, distribución y posibles patrones, es decir, el síndrome de Florinda, como un fenómeno social cuantificable. Por otro lado, el enfoque cualitativo permite analizar ese mismo fenómeno como una construcción social cargada de significado, donde intervienen percepciones de estatus, identidad y relaciones de poder, es decir, como una experiencia subjetiva que varía según el contexto y los actores involucrados. Por esas razones es que muchos enfoques llegan a ser de carácter mixto, de querer abarcar todas las dimensiones y no limitarse a un solo enfoque, ya que brinda mayor flexibilidad y una visión más holística, al matizar el problema de investigación como el síndrome de Florinda. Puede sonar sencillo a primera vista, pero es aquí donde como investigador surge una problemática, más bien donde se define cómo se presenta la resolución de la misma, si cae en lo banal, lo cual implica la selección rigurosa de métodos de investigación acorde al problema planteado.
Pues desde lo deductivo, que es el método deductivo que se supone corroborar una premisa universal en un contexto individual, hasta el inductivo, que es el proceso inverso, dado que va de lo particular a lo general. Bajo este se observan fenómenos o objetos dentro de un contexto particular que articulan tanto el razonamiento inductivo como el deductivo para el análisis de hechos particulares y su posterior generalización. También el hipotético deductivo, que es el procedimiento científico aplicado para la construcción teórica que permite explicar los resultados obtenidos a partir de la observación y a la experimentación. Además, tenemos el analítico, que es el método que consiste en el descomponer el objeto de estudio en sus partes para examinar de manera detallada cada uno de los elementos. Y después el sintético, que permite integrar estas partes para comprender el fenómeno en su conjunto, para después combinarse en el analítico sintético, que articula ambos procesos, permitiendo tanto el análisis de la competencia como la reconstrucción de todo a partir de sus relaciones. Como ya se para dar una idea, nuestro método de acción es el analítico sintético, en la articulación con un enfoque inductivo-deductivo, en la medida que se busca, por un lado, descomponer el fenómeno del síndrome de Afrodita en sus distintos componentes observables y por otro, integrar estos elementos para comprender cómo una dinámica social más amplia combinando la observación de los casos particulares con la formación de interpretaciones generales. En síntesis y de forma de conclusión, la observación de fenómeno u objeto de estudio es el punto de partida que permite reconocer su presencia en un contexto y delimitar sus características participativas. Al definir que se quiere comprender por qué resulta relevante con una definición de hipótesis de estudio que busca orientar el análisis sobre el posible reconexión de variables, así como anticipar explicaciones sobre el comportamiento del fenómeno. Ahora sí, no hay desarrollo experimental ni evaluación de variables, pero sí puede haber un registro y análisis de los resultados por medio de técnicas como encuesta, entrevista estructural y análisis de datos, que permiten identificar patrones, tendencias y asociadas para lograr las conclusiones que no solo describen el fenómeno, sino que también aportan la comprensión de sus causas, dinámica social dentro del contexto estudiado, donde las únicas desventajas o cuidados a tener radican en la interpretación de los datos, la posible presencia de sesgo en la recolección de la información y la necesidad de mantener coherencia entre los métodos utilizados y los objetos planteados. Muchas gracias.